¿Qué tal, Emilio? ¿Qué tal? Un saludo muy grande para vos, para la gente de la radio y para todos los oyentes. Bueno, muy bien. ¿Qué tenemos Mira, para hoy, hoy Gaucho? vamos a aproximar, a sacar un poquito del olvido la figura del general Mosconi, el general del petróleo, como lo llama un historiador, que si no fuera porque tiene algunas avenidas y algún pueblo a su nombre, los argentinos lo conocemos poco, y realmente fue un defensor de YPF, de la industria nacional, y en un momento histórico empalma con el gobierno de Irigoyen, él era radical, desarrollan YPF en lucha contra monopolios ingleses, monopolios estadounidenses, influencias de Europa, sobre todo de Alemania y de Bélgica. Fue una batalla muy grande que en ese aspecto logró consolidar YPF. Fue parte de una corriente de militares ingenieros, que en política se le podría decir desarrollistas, pero en el sentido de desarrollo industrial. Claro, Por ejemplo, claro. en esa corriente estaba Delepiane también, y él ingresa al colegio militar, se recibe y luego estudia como ingeniero en la Universidad de Buenos Aires. En la posguerra, la guerra en realidad termina en el 18-19, la Primera Guerra Mundial. Europa está en crisis porque se había desarrollado la guerra en su territorio y se produce un, afloramiento, un poder respirar un poco de países oprimidos y dependientes como era la Argentina, que estaba muy, muy atada al el dominio de los británicos. En ese lapso, el petróleo se había descubierto en Comodoro Rivadavia en la primera década del siglo Claro, XX. hacía muchos años ya de eso. Sí, pero, por ejemplo, las áreas de concesión que eran a los privados eran muy superiores al área de concesión que se había reservado el Estado. El Estado se reservó exclusivamente lo que serían 5.000 hectáreas y el resto se reservó, porque no lo explotaban, para empresas privadas. Incluso hubo voceros. Mira, yo lo que pasa que profundizar demasiado nos va a alejar de la tarea de divulgación que tiene este ciclo. Pero, por ejemplo, la intervención de Joaquín B. González en el Senado a fines del siglo XIX, hoy lo podemos tener presente en el discurso de Milei o de la Bullrich. Dice, el Estado es mal administrador, por lo tanto el proyecto venía de que había que dejarle más o menos 50.000 hectáreas al fisco para buscar petróleo. Y él logra reducirlos a 5.000. Y el argumento es, el Estado es muy mal administrador, acá por necesidades fiscales con 5.000 hectáreas alcanza, y el resto hay que reservarlo para las empresas y la actividad privada. Bueno, todo eso que estaba más o menos consolidado en el gobierno de Irigoyen, uno de los últimos actos antes de pasarle el mando a Alvear, es la creación de YPF. Eso fue en 1922, ¿no? Fue allá por en junio. Exacto. ¿Es cierto que fue la primera empresa estatal que, desde el punto de vista como fue integrada en el mundo, la YPF?
Sí, desde el punto de vista petrolero, sí. No sé si habría otra, petrolero, estamos hablando otra sí. actividad, pero desde el punto de vista petrolero, sí. Fue una idea de Irigoyen junto con Mosconi, con ese grupo de militares industrialistas, por llamarlo de alguna manera, que eran radicales. Mosconi era públicamente radical. O sea, se levanta y los ve ahora Claro. atrás de las privatizaciones y se vuelve a Junto con el fallecer. cambio, ¿no? Exacto, Algunos pero en dicen. ese momento Claro. hubo un grupo de militares radicales desarrollistas. Una corriente nacionalista, podemos decir, ¿no? Sí, Desde sí, nacionalista, nacional, industrialista. industrialista, Mosconi incluso fue al fundar, fue su primer director también, ¿no? De la YPF. Sí, sí, la desarrolló, se autofinanció, dejó ganancias fabulosas, en una zona que era prácticamente desierta. Vos sabés que hay pueblos enteros que se fundaron gracias a la presencia de YPF. Tiene mucha influencia, él lo nombra Alvear en los primeros meses del gobierno de Alvear, o sea, la YPF se funda en el gobierno de Irigoyen y en el gobierno de Alvear lo nombran presidente del directorio. El que, digamos, más insiste en que tiene que ser Mosconi es el doctor Tomás Le Breton, que había sido en el gobierno de Irigoyen embajador argentino en Estados Unidos y en el gobierno de Alvear pasa a ser ministro de Agricultura. Ahí viene todo un impulso de que, bueno, en realidad la concepción era no se puede vivir de las vacas solamente y es necesario desarrollar la industria. Para eso la energía es vital. Vos fíjate que la Constitución de 1853, el Código de Minería autoriza crearlo, pero es el único lugar que se habla de minería, está ausente de la realidad económica la minería. Eso le llevó a Sarmiento a decir que el pacto de San Nicolás de los Arroyos tenía olor a bota de vaca. Claro. En eso fue un acierto, porque ¿qué quería decir? Bueno, Argentina ganadera que manda carne a Inglaterra y todo lo demás viene. El Código de Minería se dicta como 40 años después de sancionada la Constitución y es un código privatista, no define de quién es la propiedad del subsuelo. La propiedad del subsuelo recién se define en la Constitución peronista de 1949, que dice el subsuelo es del Estado argentino. Bueno, en ese panorama, con un código de minería privatista, con los ferrocarriles ingleses consumiendo carbón inglés y leña de Santiago del Estero y del norte de Santa Fe, las locomotoras inglesas, habían obtenido los ingleses incluso, cuando se dicta la ley de aduanas, que el carbón llegara sin arancel. O sea, los barcos venían vacíos para llevarse la carne y el trigo, el carbón no pagaba fletes y llegaba, lo usaban los barcos, las locomotoras inglesas como si estuvieran en Inglaterra y las ganancias se giraban nuevamente a Inglaterra. Desarrollar un medio de energía nacional y fiscal fue un gran acierto y en eso el gobierno de Alvear siguió los lineamientos del gobierno de Irigoyen. Vos sabés que, lógicamente, una actividad rentable, una primera etapa, el centro de la producción para el mercado interno fue el querosén, Claro. y en una segunda etapa se funda la destilería
YPF en La Plata, donde se juega un otro radical, Madariaga, con su fortuna para, digamos, garantizar compras de insumos en el extranjero, y se desarrolla una YPF competitiva. Esto genera una profundísima lucha en toda la región. Mosconi se da cuenta de que no puede haber una empresa, si no hay empresas equivalentes, y ayuda a fundar la ANCAP en el Uruguay, yacimientos petrolíferos fiscales en Bolivia, que se funda después de la Guerra del Chaco y después de esa guerra que fue, digamos, su origen en el petróleo. Se funda algo similar en Chile y también en Brasil. O sea, uno de los méritos grandes que tiene esta política es que se dio cuenta que era necesario desarrollar potencia energética en toda la región. Claro. Que no quedara aislada Argentina frente a todos los monopolios, como vos decís, ingleses, yanquis. Y trabajaron en el segundo gobierno de Irigoyen, trabajaron denodadamente para evitar la guerra del Chaco. Incluso le ofrecen hacer un oleoducto desde Tarija hasta Campana para evitar la guerra. El presidente de Bolivia acepta que se haga, y bueno, unos días después lo destituyen al presidente Reyes de Bolivia y lo destituyen a Irigoyen acá, y estalla la guerra del Chaco entre los pueblos hermanos de Bolivia y Paraguay. Bueno, con el golpe de Estado de Uriburu, él se niega a seguir colaborando. Termina ahí. Ese golpe, como dicen, tuvo olor a petróleo, ¿no? Como vos hablabas del golpe que decía Sarmiento con olor a bosta de vaca, el golpe contra Irigoyen en 1930 tuvo olor a petróleo también. Exacto, cortaron ese avance impetuoso de YPF y de un proyecto nacional autónomo que impulsó Mosconi en el marco de los gobiernos radicales. Lo cortaron de plano. Mira, no sé si tenemos unos minutos. Sí, dale, continúa. Hay una declaración de Forja el día que murió Mosconi, que es muy interesante como resumen, ¿no es cierto? Bueno, Forja fue invitada al sepelio por adherentes y simpatizantes, los restos de Mosconi, que falleció el 4 de junio de 1940. O sea, no llegó a ver el proceso peronista. Donde muchas de sus ideas se cristalizaron. Tenía 63 años, había nacido en 1877, egresado del colegio militar cuando contaba 14 años, número 1 de su camada, diploma de honor. Se destina al batallón 7 de infantería, estoy salteando partes, y obtuvo más tarde el título de ingeniero civil en la Facultad de Ingeniería de Buenos Aires. Levantó cuarteles en Patagonia, lo designó a la Comisión de Compra de Armamentos en Europa, ascendió a teniente coronel en el 12, ocupó la dirección técnica de la Escuela de Aviación Militar. Tiene mucho que ver con la fundación de la aviación militar, Mosconi. Bueno, eso lo agrego yo, ¿no? Contemporáneamente obtuvo el número 1 de la aviación militar,
un verdadero precursor de la aeronáutica nacional. Hola. Bueno, hola, sí. Sí, decías que era precursor de la aeronáutica general nacional. de YPF en 1922, cargo que desempeñó por 8 años. Hasta 1930, hasta el golpe de Irigoyen. Claro, que el presidente de una compañía petrolera extranjera, casualmente ministro de Agricultura de la Revolución de 1930, le aceptó la renuncia. Claro. Su transcurso pasó a disponibilidad en Europa con licencia, y sus libros, esto es lo que más importante que yo buscaba recién y no lo encontraba. Su foja de servicios computa 44 años destacados íntegramente al país. Escribió 2 obras fundamentales: El petróleo argentino, este es un libro escrito por él, y la ruptura de los trusts petroleros inglés y norteamericanos en Argentina. Dice la declaración de Forja, hoy inhallables. Bueno, esto es lo que yo quería resaltar. Tenemos calles que se llaman Mosconi, por ahí algún retrato, por ahí algún... Una ciudad, tenemos una ciudad en Salta, General Mosconi. Sí, alguna referencia. Ahora, los 2 libros que escribió, explicando una política nacional en energía, yo lo busqué, no lo puedo encontrar. No están en ninguna posiblemente en la Biblioteca Nacional gráfica. esté, ni en la Biblioteca del Congreso también, pero si uno quiere ir a comprarlo... A comprar el libro no lo encontrás. No lo encontrás. Bueno, y bueno, qué inaudito. Esto da una idea claro, de la declinación de la soberanía, no solo, sino también una declinación cultural y política de la soberanía. Exactamente. Bueno, tenemos que volver a Mosconi, entonces, Gaucho, porque esto que estamos haciendo no es por nostalgia, sino para ver cómo se defienden los intereses nacionales, se defendieron, se puede hacer, hubo una experiencia y hay que revertir toda esta situación, porque hoy tenemos una YPF que es mitad privada, mitad estatal. Tenemos los áreas petroleras controladas por chinos, rusos, ingleses, ¿no? Y exacto. Tenemos un recurso como el petróleo, que la Argentina lo tiene y mucho, que en este momento en el mundo muy demandado, más frente a la perspectiva de una guerra y todo eso, ¿no? El tema es el control de ese recurso por parte de la nación o del Estado. Y en algún momento se pudo hacer y se mostró que una empresa estatal era eficiente, que daba ganancias, que desarrollaba el país y que le ponía coto a los monopolios tanto estadounidenses como ingleses como europeos. Claro. Ellos definieron, pero ya después, en una guerra que costó a los pueblos hermanos de Bolivia y Paraguay 300.000 muertos, definieron la hegemonía de los ingleses en la región. Ahí va. Y se dio un golpe en la Argentina justamente frente a ese hecho, ¿no? La disputa por el petróleo, una empresa estatal, nacional, la Argentina tenía el petróleo, se pudo revertir con un golpe militar, porque ahí... Exactamente. Mira, para cerrar, repito, porque a mí me gusta insistir, los títulos de de las 2 obras fundamentales que escribió el general Mosconi. Una se llama El petróleo argentino y la otra se llama La ruptura de los trusts petroleros inglés y norteamericano.
si alguno lo consigue, le voy a agradecer a ver en qué librería se puede comprar. Debemos a alguien que se busque a buscar en las librerías, en las editoriales, esos buscadores de rareza, porque bibliográficas se la han convertido en una rareza los libros de Mosconi, o si no lo leeremos en internet, en forma digital. Así es. Bueno, Gaucho, te agradezco, como siempre, estamos en contacto para la próxima semana, y el domingo tenemos una pelea importante. Seguro. Pero no sé cómo lo ves vos, yo lo veo con más optimismo. No, sí, más entiendo que en el último tiempo se ha fortalecido el voto por Unión por la Patria, el impulso que se le ha dado a través de los debates y a las movilizaciones, Gaucho. Ha habido movilizaciones muy importantes como la de ayer, donde hay protagonismo de trabajadores, de desocupados, mujeres, campesinos. Todas estas grandes movilizaciones entiendo que entusiasma. Por eso mi optimismo no era subjetivo, sino que tenía razones objetivas. Entiendo que hemos recuperado una parte de lo que se perdió el 13 de agosto, podemos decirlo así, y nos da cierto optimismo ahora para el domingo en este primer partido para ir al segundo, ¿no? Bueno, un abrazo muy grande para vos. Un abrazo, Gaucho. ¿Votás por acá o vos de dónde estás? No, yo ya soy un extranjero en la costa. Está. Bueno, un abrazo, que sigas bien, buen fin de semana entonces en la costa. Chao.